Continuamos con la lección de creación de arrays con NumPy. Esta vez no vamos a crear arrays con listas de Python, sino con las funciones que la misma librería de NumPy nos ofrece. Las funciones que vamos a aprender a continuación son muy usadas en inteligencia artificial. Empecemos. NumPy nos ofrece funciones muy útiles para poder generar arrays multidimensionales automáticamente, sin nosotros estar pasando listas. Vamos a ver la primera, que es ceros. Vamos a crear un array multidimensional creado por ceros. Voy a crear un array. Primero tenemos que importar a NumPy. Vamos a importar a NumPy con el alias np. Luego de eso ya podemos empezar a usar la librería np.ceros. Y los argumentos que espera esta función ceros, que sirve para crear arrays multidimensionales, es una tupla donde diga cuáles son las dimensiones. En este caso recuerdan las dimensiones, primero la fila y luego una columna. En este caso vamos a crear un array de 3 filas y 4 columnas. Y eso es todo. Vamos a imprimir nuestro array X y ejecutamos. Si se dan cuenta, nos da un array de 0 de 3 filas y 4 columnas. Para poder comprobar, vamos a imprimir sus dimensiones, como ya hemos visto, shape. Luego podemos ver el tipo de array que es, con type. Y por último, el tipo de elementos que tiene. Y nos da primero el array, que ya lo hemos visto, shape, que son las dimensiones, 3 filas y 4 columnas. El tipo de array que es un multidimensional. Y el dtype, que es el tipo de elementos que es. Como se darán cuenta, lo toma como si fuera un float. No son enteros. Así sean puros ceros, los toma como si fueran float. Entonces, si queremos que sean enteros, recuerden que hemos visto en la anterior clase, podemos definir el tipo de objeto que quiero que tenga cada elemento. Por ejemplo, podríamos colocar dtype, que sea un entero. Ejecutamos y ahora todos los float se convirtieron en enteros. Así como tenemos una función para crear arrays multidimensionales llenos con cero, también tenemos una para crear arrays multidimensionales con unos. Creamos un array, llamamos al alias de NumPy y ahora ya no ceros, sino ones. Y de la misma forma llamamos a su dimensión. Vamos a colocar la misma dimensión, 3,4. Vamos a imprimir nuestro array. Si se dan cuenta, también me devuelve un float de unos de 3 filas y 4 columnas. Vamos a copiar y pegar estas líneas para poder usarlas en este ejercicio de unos. Ejecutamos y nos damos cuenta que son float y tiene dimensiones 3,4. Podemos hacer lo mismo, cambiar el tipo de elemento a un entero. Ejecutamos y ahora se convirtieron todos en enteros. ¿Qué pasa si no queremos un array lleno de ceros o de unos, sino de otros valores? Pues NumPy nos da otra función que es muy parecida, que es np.full. En full espera dos argumentos. El primero es el mismo como hemos visto en los ejemplos anteriores. Vamos a seguir colocando la misma dimensión, 3,4, para ver la diferencia. Y el siguiente número es una constante. Es decir, quiero que mi array esté lleno de 4. Entonces lo que me va a crear es un array de 3 filas y 4 columnas, pero todas llenas con el número 4. Vamos a imprimir el array y se dieron cuenta, nos creó un array de 3 filas y 4 columnas, pero llenas con el elemento que le hemos indicado. Muy bien, sigamos viendo qué otras funciones nos da NumPy. ¿En qué nos ayuda a crear una matriz de identidad? Por si no recuerdan, una matriz de identidad era que toda la diagonal inversa eran de unos. ¿Cómo la creamos? Pues muy fácil. Llamamos al alias np de NumPy seguido de la función I y le vamos a colocar cuál es la dimensión. Pero si recuerdan, un array identidad tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Entonces solamente necesitamos un número, por ejemplo 3, para saber cuántas filas y cuántas columnas son, ya que es una matriz de identidad. Voy a imprimirlo para ver su resultado. Y tenemos una matriz de identidad. Otra función que nos da NumPy es la función dia, que es una función para crear una matriz diagonal. Quizás recuerden en sus clases de álgebra, una matriz diagonal
solamente tiene llenos los elementos de la diagonal inversa y los demás están llenos de cero. Es muy parecido a la identidad, solo que la identidad todos son unos. En cambio, la matriz diagonal puede ser cualquier valor. Vamos a crear uno para verlo. Llamamos a la función diag y en los argumentos le vamos a pasar una lista para saber cuáles son los elementos que van a ir en la diagonal. Por ejemplo, los elementos quiero que vaya un 7, un 8 y un 9. Entonces, como solamente son 3 elementos en la diagonal, me va a generar una matriz con 3 filas y 3 columnas. Vamos a imprimirlo. Si se dan cuenta, la matriz diagonal solamente tiene llena la diagonal inversa y los demás son cero. Muy parecida a la identidad, pero la identidad todos son unos. En cambio, en la diagonal le pasamos una lista y esta lista va a ser llenada en la diagonal inversa. Veamos otra función en AMPI que es muy conocida, que es range. Esta función nos sirve para crear colecciones, secciones numéricas o listas. Voy a crear una lista usando la función arrange. Esta función arrange puede aceptar 3 parámetros. Vamos a empezar a explicar uno por uno. Voy a colocarle el número 10 y eso significa que me va a imprimir una lista que va desde el 0 hasta el 9. Lo que hace arrange es generarme un listado de números empezando desde el 0 y termina con un número antes del que le hemos indicado. Vamos a imprimir. Como se dan cuenta, empieza desde el 0 y termina en un número antes del que le hemos indicado. Podemos usarla con dos argumentos, arrange. Ahora le vamos a decir con qué número quiero que inicie. Por ejemplo, quiero que inicie en el 4 y que termine en el 10. Entonces vamos a imprimir nuevamente y ejecutamos. Ahora, como ya le indicamos con qué número quiero que empiece, este número inicial sí lo toma, pero el número con el que termina no. Agrega el número anterior a este. Ahora vamos a ver arrange, pero con 3 argumentos, que es el número inicial, el número final, pero aparte podemos indicarle de cuánto en cuánto quiero que incremente. Por ejemplo, quiero que incremente de 200. Vamos a imprimir para ver la diferencia con los 3 resultados. Si se dan cuenta, empieza con el 4 y de 2 en 2 va incrementando y los va agregando a la lista. 4 más 2, 6, más 6, 8 y más 8 más 2, 10, pero el 10, como saben, el último argumento no lo incluye. Tenemos otra función en NumPy que es muy parecida a range, pero es un poco más útil, que se llama linspace. Llamamos al alias de NumPy, usamos linspace. ¿Qué argumentos acepta linspace? Iniciamos con un valor en el que va a empezar nuestra lista, un valor final, además tomemos el 10, y el siguiente argumento significa la cantidad de elementos que quiero que tenga esta lista. Por ejemplo, quiero que tenga 5 elementos. Lo que va a hacer es tomar el primer número y el último y empezar a distribuirlo en 5 partes, y esos números los va a agregar a nuestra lista. Vamos a imprimir para ver el resultado, y si se dan cuenta, ha agregado 5 números. Empieza desde el 4, luego le sigue el 5.5, luego el 7, luego el 8.5, y si se dan cuenta en linspace sí toma el último. Recuerden que en arrange no lo tomaba, no toma este último número, pero linspace sí lo toma. Entonces, desde el 4 al 10 agrega 5 elementos que estén igualmente distribuidos. Veamos otra función que es random, que la hemos usado al inicio de las clases de NumPy. Random lo que hace es generarme arrays multidimensionales de manera aleatoria. ¿Cómo se usa? Llamo a su módulo, que es random, y luego de eso llamo a su función, un array multidimensional random con las dimensiones de 2 filas y 3 columnas. Vamos a ejecutar y nos da un array multidimensional de 2 filas y 3 columnas. Hay otra función también muy parecida del módulo de random, que es random, pero ahora que nos devuelvan números aleatorios pero enteros. Vamos a crear nuestro array multidimensional de randos, pero ahora serán enteros. Llamamos al módulo random, seguido de la función ram y int, que significan enteros. ¿Cuáles son los parámetros que acepta esta función?
tenemos que indicarle cuál es el número menor que va a tener ese array multidimensional. En este caso lo vamos a colocar en 2. El segundo elemento es agregarle el número mayor que puede contener ese conjunto de elementos, digamos un 9, seguido de las dimensiones que va a tener. Voy a colocarle que sean 3 filas y 2 columnas. Vamos a ejecutar. Si dan cuenta, nos da 3 filas y 2 columnas, pero el número menor que puede tener ese array multidimensional es 2 y el número mayor es 9. En este caso no es 9, pero todos los elementos son menores. Veamos otra función que es muy usada cuando se usan algoritmos de inteligencia artificial, que es reshape. Reshape sirve para cambiar las dimensiones de un array. Vamos a ver un ejemplo y vamos a tomar de referencia este array X de 3 filas y 2 columnas. Entonces voy a crear un array Y. ¿Cómo llamo a reshape? numpy.reshape. Los argumentos que acepta reshape es la matriz que voy a cambiar de dimensión. En este caso va a ser X. Seguido, ¿cuál va a ser su nueva dimensión? Entonces, la dimensión de X fue 3,2. Ahora lo voy a cambiar a 2,3. Ejecuto la función y ahora cambió. De 3,2 que era X, 3 filas y 2 columnas, ahora cambió a 2 filas y 3 columnas. Quiero que se den cuenta también que aquí hay 6 elementos y aquí hay 6 elementos. Como obtengo la cantidad de elementos, voy multiplicando las dimensiones. 3 por 2, 6, 2 por 3. Lo que quiero decir es que no podemos cambiar de dimensión por una dimensión que va a contener más elementos. Por ejemplo, si quiero cambiar a 4,3 y yo ejecuto, me va a salir un error, ya que no encuentra más elementos para llenar ese array. Siempre tiene que ser con la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, 6,1. Ejecuto y nos da 6 filas y una columna. De esta manera hemos visto las funciones que NumPy nos ofrece para crear arrays multidimensionales automáticamente. Nos vemos en la siguiente lección.